Vamos a iniciar nuestra catequesis del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder tener nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto para poder ver y creer. Vale. Vamos a iniciar con la presentación. Les pedí que para esta sesión tuviéramos una representación del verbo que se hace carne. Aquí justo de lo que se trata es de pues echar a volar nuestra imaginación, ¿no? No les voy a mostrar todavía la mía para ver si ustedes todavía tienen alguna idea que pueda venirles a la mente de cómo representar al verbo que se ha hecho carne, ¿ok? Al verbo que existe desde el principio y por el cual fueron hechas todas las cosas. Porque así como lo hicimos con el sepulcro, pues así vamos a ir también haciéndolo con el verbo. Entonces, vamos a retomar un poquito. Entonces, estamos aquí en Juan 1:14, que nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria que el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces decíamos aquí que este habitó en medio de nosotros es esta palabra de ¿qué nomás? ¿Se acuerdan? Tabernáculo. Entonces nos vamos a Apocalipsis 21:3, que dice, ved aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y el Señor morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios habitando en medio de ellos será su Dios. La foto que tenemos aquí es cómo era el templo que había hecho Salomón, es el templo de Jerusalén en la época de Jesús. Entonces les quiero mostrar las mismas tres partes. Este va a ser el santo de los santos. Aquí está el lugar santo y aquí está en donde estaría el altar de los sacrificios. ¿Ok? Entonces regresamos a Juan 1:1. Esta es mi representación del verbo que se hace carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Entonces, la representación que hicimos es hágase, ¿no? La palabra que al emitir, ¿no? Empieza a crear. O sea, es la misma palabra que al ser dicha, crea. Y por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, las traducciones prefieren verbo porque es el verbo para poder como asociarlo al masculino, Jesús, en lugar de la palabra que es femenina. Pero aquí la idea es esta palabra que al ser dicha hace las cosas y que no es una cosa creada, sino que está desde el principio con Dios porque es Dios. Y el verbo es Dios, aquí vemos. El verbo era Dios, ¿no? Y no deja de serlo, es Dios. Vamos al versículo 12, dice, pero a todos los que le recibieron, o sea, a la palabra, al verbo, que son los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Este Juan 1, bueno, lo vamos a estar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo así, porque tiene tantísimas implicaciones para nuestra fe que de verdad es impresionante. Entonces, fíjense, muchas cosas importantes. A todos los que le recibieron. Entonces, la palabra, el verbo, lo tenemos que acoger, recibir. Y son los que creen en su nombre. Y entonces, esta palabra, creer, es este creer que tiene consecuencias, ¿no? Entonces no es de yo creo que Dios existe, sino es el creer en donde yo pongo mi vida. A los que creen en su nombre, ¿no? Y aquí también podríamos decir a los que le creen, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces esto es impresionante porque de todas las criaturas, de todo lo que Él se ha creado, de una manera especialísima están estas personas a las que Jesús les da el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. ¿Por qué dice que no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios? Es la primera pregunta, porque todos somos, primero que nada, un deseo de Dios, un regalo, ¿no? La vida es el regalo que Dios nos ha hecho
porque quiso, porque nos ama. Entonces yo no soy solo una criatura, he venido al mundo, no nada más de casualidad, porque mis papás quisieron, sino aquí lo más importante, sino que nazco de Dios, porque Él así lo había pensado. Y soy hija de Dios. Esto abre así como el mar rojo, ¿no? Así, o sea, ¡guas! ¿No? Esto hace una diferencia brutal. Y nos hemos acostumbrado tanto que ya no le damos la importancia ni tampoco medimos las consecuencias de esto, de ser hijos de Dios. Juan 3, entonces vamos a hacer así, hagan de cuenta como unos brinquitos, ¿no? Para ir asociando algunas cosas importantes y cuando las vamos juntando vamos consiguiendo cosas más grandes. Entonces, de Juan 1, ahora vamos a dar un brinco asociándolo a Juan 3, ¿ok? Estamos en el mismo Evangelio de San Juan, ahora al capítulo 3. Es cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús cuando tiene que decir algo muy, muy importante, es como si te dijera, saca el plumón marcador fosforescente, así, ¿no? En verdad te digo, ¿ok? Entonces aquí, por favor, abres tus oídos, sobre todo los de la fe, ¿no? Para poder creer en lo que Jesús nos va a decir. Y vamos a empezar. Que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte en él. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, responde Jesús, que quien no renace por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí una diferencia muy, muy importante. Estamos en Juan 3 y a diferencia de los otros evangelios, en donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, ¿se acuerdan de la ascensión que la acabamos de celebrar? Lo que vamos a ver es que Jesús, obviamente ya resucitado, se aparece a sus discípulos y les va a decir, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces parece que es una cosa que deja Jesús como hasta el final, ¿no? En cambio, aquí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, o sea, prácticamente empezando, y ya está Jesús diciendo la importancia del bautismo. Entonces es una cosa que hay que como volver a incorporar, ¿no? Porque es una visión que a veces no tenemos muy clara. Aquí lo que vamos a ver es que Jesús nos está dando un sacramento. ¿Eso qué significa? Es algo que nosotros podemos ver, tocar, ¿no? O sea, es un signo sensible por el cual Jesús nos va a dar un regalo invisible, o sea, algo que no podemos ver, pero que sí existe. En este caso es el poder ser hijos de Dios. Entonces, si te acuerdas, regresando a Juan 1:1, te va a decir que te va a dar el poder de llegar a ser hijo de Dios, porque no naces de la carne ni de voluntad del hombre, sino naces de Dios. Entonces, si tú preguntas, Jesús, pero ¿cómo puedo nacer de Dios? ¿Cómo es que llego a ser hijo de Dios? Entonces Jesús te dice, ah, claro, aquí está, mira, Juan 3, ¿no? ¿Qué necesitas? El bautismo, ¿ok? Ahora nos vamos al mismo Juan 3, pero ahora en el versículo 6. Lo que ha nacido de la carne, carne es, más lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Por tanto, no extrañes que te haya dicho, les es preciso nacer otra vez. Entonces, aquí tenemos las dos comparaciones, ¿no? Juan 1 abajo, Juan 3 arriba. Entonces, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y entonces aquí te dice Jesús, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, porque se quedan con carne, sino que nacen de Dios. Entonces, naces del espíritu y entonces ahora tienes un poder ser hijo de Dios. Por tanto, tienes que nacer otra vez para poder ser hijo de Dios, ¿ok? Entonces ya tenemos tres pistas. Tenemos al verbo que se hace carne, por el cual fueron hechas todas las cosas. Tenemos el trono de Dios, en donde le dan adoración celestial los ancianos y los vivientes. Y tenemos ya el bautismo como sacramento. Todas estas cosas nos van a ayudar para hacer la liturgia. Entonces, acuérdate que no nada más se trata de mi morada, de que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo vivan en mí, sino además se trata de que yo pueda dar esa adoración celestial. Entonces, para que nadie se pierda, digamos, venimos así. Voy a tener el tabernáculo, ¿no? O sea, Dios le va a decir a Moisés cómo es que quiere que lo adoren. Entonces tenemos el tabernáculo en esta tienda que va a ir caminando, ¿no? Junto con ellos en el desierto para que la presencia de Dios esté ahí en medio.
Y luego vamos a tener esta relación personal en la que Juan nos va a estar hablando mucho de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a venir a hacer morada en nosotros. Entonces aquí tenemos el tabernáculo, ¿se acuerdan? Pero ahora se trata también de ver en el Apocalipsis la adoración celestial. Entonces lo que yo quiero que ustedes vayan atando, así como si fuera una cadena que le vamos poniendo eslabones o una pulsera que le vamos añadiendo cuentas, ¿no? Vamos a ir formando varias pulseras diferentes o varias cadenas distintas, pero todas nos van a llevar a lo mismo. Entonces, por un lado tenemos que Dios se revela, se manifiesta a los hombres y entonces le va a decir a Moisés, así quiero que ustedes me den adoración, culto, ¿no? Entonces cuando tú le das gloria, honor, alabanza y adoración a Dios, estás ejerciendo un culto y si lo, o sea, porque es público, no lo haces tú solo, sino lo haces junto con el pueblo. Entonces a esto se le llama la liturgia. Lo que quiero que veas es que esta liturgia que Dios le enseña a Moisés, después la vamos a tener en el Evangelio de Juan y viene como una invitación a que tú tengas una vivencia profunda de tu fe, a creer en Jesús fuertemente, a que purifiques mucho de tu adoración, tu alabanza, tu glorificación a Dios, para que puedas tener, así como en el cielo se vive la adoración celestial, así esta adoración celestial se refleje en la tierra, en una liturgia perfecta en donde se adora a Dios tal como Él quiere que se le adore. Vamos a Mateo 4. Dice el tentador, está Jesús en las tentaciones, le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. Estoy ya con una Biblia que no es la que ustedes conocen normalmente y al ratito les voy a decir por qué. Vamos a Deuteronomio 8. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo palabras que ya estaban escritas en el Deuteronomio. El hombre no vive solo de pan, sino de cualquier cosa que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjate muy bien, ¿quién es la palabra que sale de la boca de Dios? El verbo, el hágase por el cual han sido hechas todas las cosas. Entonces, fíjate muy bien, si eres hijo de Dios, ¿y quién es Jesús? El Hijo de Dios. Di que esas piedras se conviertan en panes. O sea, fíjate, él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo dice, se hace, ¿va? Mas Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, no solo de pan vive el hombre, no solo vives de lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué necesitas para poder vivir? Además del pan, la palabra de Dios. O sea, vamos a sustituir, por eso necesito que hagas tu símbolo del hágase, del verbo creador. El tentador dijo, si eres hijo de Dios y que esas piedras se conviertan en panes, mas Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino del verbo que se hace carne. ¿Sí estás conmigo? Porque él es el verbo, ¿no? La palabra de Dios. Entonces lo sustituyes y ahora te queda no solo de pan vive el hombre, sino del verbo que se hace carne, del verbo creador por el cual fueron hechas todas las cosas. Seguimos. Juan 6, ¿ok? Entonces ya no te pierdas, ¿va? Juan 6, ¿sí está claro? Entonces venimos de Juan 1, nos fuimos a Mateo, regresamos ahora, pero a Juan 6. Es el discurso eucarístico, el pan de vida, ¿no? Juan 6. Porque pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo. Pan de Dios. Yo soy el pan de vida. ¿Quién está hablando? Jesús, el hágase, el verbo que se hizo carne te dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces aquí tú puedes empezar a sustituir el verbo que se hace carne y ponerlo en el pan de vida, ponerlo en pan de Dios. Entonces yo, el verbo que se hace carne, soy el pan de vida. Vamos al mismo 6, pero 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Por qué? Porque yo soy el verbo que viene del Padre, que está desde el principio en Dios, porque es Dios.
Quien coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. 54. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Entonces, ¿qué necesito para poder vivir? Además de, porque no solo de pan vive el hombre, sino de el verbo que se ha hecho carne, que es el pan vivo bajado del cielo, que es el pan que me da Dios, que es el pan que necesito para tener la vida eterna. Entonces, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué estamos encontrando aquí? El siguiente sacramento, que se llama la Eucaristía. Entonces, fíjate las pistas que tenemos. Tú tienes al verbo que se hace carne, tienes el tabernáculo, tienes el trono de Dios, tienes el bautismo y tienes la Eucaristía. Todas esas las vas a necesitar para poder hacer realidad la liturgia del cielo que se refleje en la tierra, ¿ok? No las puedes quitar. Muy importante, no puedes quitar ninguno de estos elementos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios quiere que lo adores, ¿ok? Vamos a hacer una comparación de Juan 3 con Juan 6. En verdad te digo, responde Jesús, que quien no renace por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué necesitas para entrar en el reino de Dios? El bautismo del agua y la gracia del Espíritu. Entonces, hay muchos bautismos que se realizan, pero no todos son por el agua y la gracia del Espíritu. ¿Cuáles son los que sí se realizan por el agua y la gracia del Espíritu? Los que están en la Iglesia Católica. Bueno, hay otros, pero no me voy a meter en eso, ¿ok? 47 de 6, ¿ok? Juan 6, 47, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si te fijas, esas son las dos condiciones que se necesitan para pertenecer a la iglesia. Esto te pido que lo subrayes en tu cerebro, en tu cuaderno y donde puedas, porque aquí, a partir de aquí, de este momento, te pido que le pidas mucho al Espíritu Santo que nos ayude, ¿ok? Porque a partir de este momento nos van a meter una cantidad de goles para que no podamos creer en Jesús, ¿va? Entonces, ¿qué se necesitan? Estas dos cosas, bautismo y creer. Si una persona ya no cree en Jesús, entonces ya no pertenece a la iglesia, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay una realidad externa a nosotros. Y esto es muy importante porque estamos muy contaminados de modernismo. Es esta época en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Después de 1907, 1910, ¿no? O sea, el modernismo se empieza así como a propagar enormemente y es una corriente de todo, ¿no? O sea, es filosófica, pero pues también va a entrar dentro de la iglesia, en los seminarios, en los teólogos importantes y así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eso se permea y va a decir el Papa Pío X que es como un veneno que va a ir infectando no las ramas, sino la raíz misma de la fe, ¿no? Entonces este modernismo que va a ir envenenando toda la fe, pues obviamente va a ir envenenando todas las realidades de la iglesia. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque una parte muy importante del modernismo es la concepción filosófica, es decir, la manera en la que entendemos a la persona, ¿no? Al ser humano y cómo nos relacionamos, etcétera. Entonces, en lugar de que, como veníamos con Aristóteles, ¿no? Aristóteles y toda esa manera de entender el mundo es, yo me adecuo a la realidad. Entonces, la realidad es una cosa concreta que no se mueve, que está tal cual, y yo me esfuerzo por irla conociendo mejor, por irla descubriendo, por conocer sus perfecciones, su belleza, etcétera. Lo mismo es en la teología. La teología solamente se refiere a Dios, ¿no? Entonces, yo, digamos, desde esa visión, que van a decir que es tomista, pero bueno, más o menos es la misma visión de Aristóteles. O sea, ahí está Dios, que Dios no se muda, no se cambia, es el mismo, es perfecto, y yo poco a poco lo voy conociendo, voy sabiendo más de él, ¿no? Y tengo esta fe que me permite que además de que yo lo comprenda con mis capacidades intelectuales, voy teniendo una visión sobrenatural, o sea, este regalo que Dios me da, que es la fe, para poder ir conociéndolo más, para poder ir descubriendo mejor cómo es Él, cómo me ama, quién es, ¿no?
La verdad, esto está súper difícil. Entonces, espero que Dios me ilumine. ¿Ok? La neta, es muy, muy complicado porque lo hacen así a propósito para que no podamos entender, ¿ok? Ya ustedes conocen los engranes. Tenemos aquí al Padre, el creador de todas las cosas, y a Jesús, que es el Hijo de Dios, es Dios que se ha hecho carne, ¿no? Entonces está en el centro porque Él es el dueño, el Señor de todas las cosas. Y nosotros somos estos engranes que queremos estar haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Que nos dejamos guiar por Él. Y que para poder hacerlo cumplimos estas tres condiciones. Nos negamos a nosotros mismos, es decir, ya no seguimos nuestros propios criterios, sino los de Jesús. Tomamos nuestra cruz, que es esta decisión de dar la vida por amor, y seguimos a Jesús. Ahora, fíjate muy bien. Imagínate que tú eres una rondana. Entonces va a venir Kant. Todo lo que les voy a explicar ahorita es filosofía. La necesito explicar porque es la base del modernismo y si queremos entender el apocalipsis, necesitamos entender muy, muy bien qué es la fe. Entonces, por lo tanto, necesitamos entender muy bien qué no es la fe. ¿Va? Si tú eres una rondana, te fijas, tú estás limitada, ¿no? O sea, estás limitada a ti misma. Entonces te va a decir Kant. Tú no puedes conocer lo que esté fuera de ti. O sea, a diferencia de esta que tiene piquitos y que eso le permite conocer lo que está afuera. Interactuar con Dios. Interactuar con Dios, relacionarse. Aquí no, aquí tú estás cerrado a ti mismo y lo único que tú puedes hacer es tener percepciones. O sea, te van a decir, tú no conoces la realidad, sino solo tienes lo que percibes a través de tus sentidos. Entonces tú jamás vas a poder conocer la realidad tal cual es, sino siempre vas a depender de lo que tú creas, sientas, experimentes. Y tan buena es la percepción que tienes tú como la que tiene cualquier otra persona. Entonces, todos somos igual de respetables. Y además estamos limitados por otra circunstancia. Entonces, hacia afuera, tú no puedes percibir la realidad más que por tus sentidos, y hacia adentro también hay una parte que te queda desconocida, que es tu subconsciente, ¿no? Digamos este hoyo que está aquí adentro. Pero resulta que tu subconsciente, que es esa parte que tú no conoces porque no es consciente, esa parte se manifiesta a través de necesidades que tú tienes y que quieres pues satisfacer. Una de esas necesidades es la religión, tu relación con Dios. Entonces tú sientes una necesidad de que haya un Dios, de que te puedas relacionar y esa necesidad la quieres satisfacer. Lo que te va a decir la rondana es, pues vamos a buscar cómo relacionarnos con Jesús. Y fíjate muy bien en esto. Lo que van a hacer los modernistas es empezar por decir, bueno, pero Jesús en realidad no es Dios. No, no es Dios que se hace hombre, sino pues es un cuate increíble, ¿no? O sea, realmente era un cuate increíble, ¿no? Y sí, sí está en el centro todavía, pero ahora ya no es Dios, sino es un cuate increíble. Y entonces, como es un cuate increíble, pues ya no tienes esa misma relación que tú puedes tener con Jesús, de que sea tu Señor, tu Dios. Y luego lo siguiente que te van a decir es, pero mira, Jesús realmente fue increíble, pero fue increíble porque la gente de su época, los apóstoles, dijeron que era lo máximo. Es así como hacer un superhéroe, una leyenda. Entonces lo que van a decir es que era un ser mitológico. O sea, estas cosas extraordinarias que tiene Jesús son porque la gente que lo rodeaba dijo que él era el extraordinario, pero en realidad no. Entonces vas a oír a gente muy importante en la iglesia decir que Jesús, por ejemplo, no multiplicó los panes, sino que lo que hizo fue un acto de generosidad, ¿no? Que lo que él quería era llamar la atención sobre cómo un joven que comparte sus panes y sus peces a la hora de poner todo para los demás, eso hace que alcance. Pero entonces lo ves en el contexto de la Biblia, con la misma cita, la sigues leyendo y pues se ve que para nada es eso. Este paso es muy importante que lo entiendas, porque lo que sigue es decir, no, pero además Jesús
no lo podemos comprender nosotros con claridad, porque en realidad él estaba sujeto a una época y a un lugar específicos. Entonces, en realidad nadie lo puede entender. O sea, él está circunscrito a un tiempo y a un lugar muy específico. O sea, para que las cosas que él dijo sean aplicables. Entonces, tú ya no te puedes relacionar realmente con él porque no lo conoces. Y a este le van a llamar el Jesús histórico. Bueno, este es el método histórico crítico que usan los teólogos para hacer la exégesis sobre la Biblia. La exégesis es la interpretación como la explicación de la Biblia. Entonces, cuando yo hago una exégesis, yo explico lo que Jesús quiso decir porque hay pasajes que están muy difíciles y entonces la gente así, nada más de leerlos, pues no los entiende. Entonces, aquí la idea es esto de la exégesis, es ir haciéndola, pero entonces tú dices, bueno, Jesús vivió pues en el siglo cero, bueno, primero, ¿no? En Israel, y entonces en ese momento están los romanos, y entonces lo que Jesús quiso decir fue que quién sabe qué, no. Entonces te centras mucho en que las palabras de Jesús solo sirven para ese momento específico de la historia, y entonces si te fijas, lo que has hecho es reducirlo de una manera brutal. Viene Hegel, otro filósofo, tal vez ustedes han escuchado eso del yin y el yang, ¿no? Como de los opuestos, como que se puso esto de moda, ¿no? Pues lo que te va a decir Hegel es que siempre va a haber un conflicto. Entonces siempre hay un desacuerdo, pero el conflicto es un poco más que un desacuerdo, ¿no? O sea, como una tensión que le van a llamar. Para que haya un conflicto necesitamos que haya dos partes. Hegel va a ser el en el que se van a inspirar, ¿no? Los marxistas. Entonces, todo se va a juntar aquí horrible, ¿no? No lo vamos a poder ver todo ahí porque sí es muchísimo, pero sí quiero que tengan muchísima claridad. Okay. Hegel lo que va a decir es, siempre va a haber dos cosas en conflicto. A una le vamos a llamar la tesis, la otra es la antítesis, y luego entran en conflicto y eso se soluciona, le vamos a llamar la síntesis, ¿ok? Por ejemplo, en el marxismo vamos a tener al proletariado, al pueblo que se pelea contra los patrones porque los explotan, ¿no? Entonces aquí tienes la tesis y la antítesis, ¿va? Ahorita, por ejemplo, lo estamos viviendo con el feminismo. Entonces están los hombres malvados que explotan a las pobres mujeres, ¿no? Y entonces el chiste es crear ese conflicto, que se peleen y que no crean que son complementarios, ¿no? Que nunca vayan a creer jamás, 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 jamás que está bien ser hombre y ser mujer y formar una familia. Eso jamás está bien decirlo, ¿no? Cuando tú quieres que ese conflicto vaya hacia algún lado específico, entonces tú mismo eres el planeador, ¿no? Imagínate. Entonces dices, sí, voy a poner en contra a los hombres de las mujeres para lograr que las mujeres se quieran ir a trabajar, que busquen su independencia, que ya no quieran ser sumisas, que ya no quieran depender de su marido, que ya no quieran tener hijos, que se salgan a trabajar y que todas esas características que son muy femeninas traten de borrarlas, ¿no? Para que se vuelvan emprendedoras, valientes, fuertes, poderosas, ¿no? Y entonces ahí viene este empoderamiento de la mujer, en donde por el otro lado vas a tener la masculinidad tóxica, ¿no? Entonces ya no queremos que los hombres sean valientes, arrojados, agresivos cuando defienden lo suyo, y eso está muy mal visto, ¿no? Porque todos esos son violadores potenciales que de plano son tan malos que tenemos que eliminarlos. Y entonces ahí vamos viendo cómo se está haciendo esto que se llama la ingeniería social. O sea, no es casualidad, sino se va desarrollando un plan en el cual estas personas que hicieron este conflicto inicial van haciendo que el conflicto se vaya solucionando, pero de la manera en la que ellos mismos ya lo tenían planeado para que tú digas, wow, qué bárbaro, gracias por venir a solucionarme la vida, ¿no? Cuando en primer lugar fueron ellos los que montaron el conflicto. Va, entonces van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Juan 6 y 3? Y, o sea, ahí vamos. Además de que tienes este conflicto, te van a decir, otra cosa importante es Charles Darwin y la teoría de la evolución, ¿ok? Entonces te van a decir que así como tu relación con Dios está viva y tu relación con Dios
se manifiesta a través de la experiencia que tú tienes de él, a través de tus sentidos, de tus percepciones. Entonces aquí la palabra más importante es experiencia. Por un lado, esta experiencia que es distinta para todos, cada quien tiene la suya propia, porque cada quien tiene sus percepciones y sus realidades, cada uno pues tiene que respetar la experiencia del otro. Y además todas las experiencias son igualmente válidas, ¿no? Las de los budistas, las de los luteranos, las de los musulmanes, así, porque todas son igualmente válidas, porque no hay una experiencia superior a otra, porque acuérdate que Jesús ya es esto, ¿no? Entonces, al ya no tener al verbo por el cual han sido creadas todas las cosas, sino solamente una rondana, pues ya da igual, o sea, cualquier experiencia religiosa es igualmente válida. Entonces, a esto le van a llamar ecumenismo, ¿ok? Cuando nos juntamos todos y hacemos nuestras oraciones. Y empiezas a ver cómo se van equiparando las religiones y empiezan a firmar convenios, la Iglesia Católica, para ir equiparando todo, ¿no? Y van a decir que Lutero es un gran personaje. Entonces, Lutero no es un gran personaje porque Lutero es un gran hereje. Es decir, ¿te acuerdas cuáles eran las dos condiciones para poder pertenecer a la Iglesia Católica? El bautismo y creer. Ajá. ¿Qué pasa con Lutero? Que él ya no cree. Entonces, esta palabra les empieza a sonar súper rara, ¿no? Dogma. Porque los modernistas lo que quieren, ya me acabé con la idea de Charles Darwin, es esto. Como todos tenemos una experiencia que es viva, entonces todo ser vivo tiene que ir evolucionando. Entonces tenemos estas dos fuerzas en conflicto. Por un lado, la conservación y por el otro lado, el progreso o la evolución. Entonces, los genes que se van a ir transmitiendo de una generación a la otra, en la biología, digamos, son los que han funcionado bien, ¿no? Entonces, eso se va a ir pasando de generación en generación y se va a mantener porque ha funcionado bien. En cambio, las cosas que no funcionaron bien, esas se van a desechar y vamos a ir dando lugar a un progreso, ¿no? A una evolución. Esto tiene que ser lo mismo con la religión y con el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque la religión está viva, porque se basa en una experiencia, entonces como es una experiencia vivida o viva, entonces también tiene que evolucionar. A esto los teólogos de ahora le están llamando el desarrollo teológico. Entonces, fíjate, ya dejamos de creer en el verbo que se ha hecho carne, por el cual fueron hechas todas las cosas, y nos hemos quedado con una imagen empequeñecidísima de Jesús. Y es tan pequeña esta imagen de Jesús que entonces se puede comparar a cualquier otra religión, a cualquier otra experiencia religiosa. Y además, como a Jesús ya lo circunscribieron, lo dejaron metido en una época específica de la historia, entonces Jesús ya no tiene manera de venir a decirnos nada, ¿no? Entonces yo lo que te voy a explicar, la exégesis, o sea, te voy a explicar lo que Jesús dijo e hizo desde este punto de vista, o sea, súper empequeñecido. Tenemos el conflicto de la evolución de la misma manera. Vamos a tener a los conservadores y los progresistas. Imagínate que esto es lo que se llama la ventana de Overton. Tal vez tú ya lo conoces. Es muy importante que lo entiendas porque así es como nos van a ir jalando. Tú tienes a Jesús que te da una verdad revelada. El dogma es aquello que tú crees. ¿Por qué? Porque le crees. ¿A quién? A Dios. ¿Ok? Entonces tú dices, yo le creo a Dios y todo lo que Él me diga, yo se lo creo. Entonces tú crees en las verdades reveladas. Esa es la definición de fe. Creo en las verdades que Dios me da porque Él es Dios, porque Él es el único Dios creador. A diferencia de esta rondana que dejó a Jesús empequeñecido, ahora va a decir, pues entonces ahora, ¿qué crees? Yo mismo puedo ponerme aquí en el centro y yo voy a definir quién es Dios para mí, cuál es la religión, cuál es la fe. Entonces voy a decir que la fe es una experiencia religiosa. ¿Cuál? La que sea, no me importa, porque cada quien puede tener la suya.
la propia, la que sea, me da lo mismo. Entonces, ¿quién se puso en el centro? La misma persona. Y por eso van a llegar a cosas tremendamente erróneas, extrañas. También va a venir Hegel y va a decir, nosotros somos incapaces de conocer la verdad porque nosotros estamos aquí pequeños y la verdad nos supera. Entonces, en lugar de reconocer que Jesús es la verdad y que él es el único que nos va a llevar al Padre, entonces en lugar de reconocer que sí tenemos este acceso, ellos van a decir, no, no tenemos acceso, estamos limitados, estamos cerrados y no hay espacio para que nosotros podamos conocer la verdad. Lo único que podemos hacer es acercarnos un poco a ella a través de lo que percibimos. Pero entonces en realidad cada quien tiene su propia verdad. Eso es lo que seguramente ya has conocido o has escuchado que se llama el relativismo, ¿no? O sea, la persona cree que en sí mismo está Dios y Dios es a su manera, Dios es su propia manera de entenderlo. Entonces, fíjense, ellos no son ateos porque sí creen que existe Dios, los ateos son los que de plano creen que Dios no existe, porque sí creen que existe Dios, pero Dios es mi propia manera de entenderlo. Entonces se llaman agnósticos. Bueno, a ver, fíjense, podemos ir un poquito más allá, o sea, si todo depende de mi percepción, y entonces por eso ustedes van a ver que ahora, si tú te percibes como hombre, pues ya, ¿no? Todos te tenemos que decir él, ¿no? Y si tú aunque la biología diga lo contrario, porque ya no importa la verdad, ¿no? Muy diferente a lo que habíamos visto desde siempre con Aristóteles, en donde la realidad existe, sí existe, y entonces tú usas tu inteligencia para ir conociendo la verdad, para ir profundizando en ella, para tener ese acceso, ¿no? Y por el otro lado está la fe, que son estos como rayitos, ¿no? Que nos permiten tener esta relación con Dios, en donde Dios es Dios, yo no lo cambio, ¿no? O sea, yo soy la que me niego a mí misma, tomo la cruz y sigo a Jesús porque yo reconozco que Él viene de Dios, que Él es Dios mismo y yo voy entonces relacionándome con Él a través de la razón y de la fe, de las dos cosas, porque a través de la razón solamente yo puedo ir reconociendo que Dios existe, que ha hecho las cosas con perfección, con belleza, que existe este primer motor, ¿no? Por el cual han sido todas las cosas creadas, que tuvo que haber alguien que empezara a mover las cosas para que todo lo demás se moviera, ¿no? Entonces es este primer motor, por el cual empieza a ver la vida. O sea, la vida no nace así espontáneamente, sino empieza porque Dios dijo, hágase. Entonces, aquí tenemos también un esfuerzo de todas estas personas modernistas por decir que la ciencia es atea, o sea, la ciencia saca a Dios. Y cuando tú empiezas a estudiar un poco más, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los científicos, todos fueron creyentes. La mayoría de ellos son católicos, pero muchísimos fueron creyentes, o sea, reconocen que existe Dios, pero no te lo quieren decir, ¿no? Entonces, esto que viene es muy fuerte. Justo entré y no he visto la película, pero me voy a robar esta frase de los X-Men Apocalipsis, que dice, así ya están en el final de la película, y entonces dice, todo lo que te hayan dicho tus padres, todo lo que te hayan dicho en la escuela, olvídalo, porque tú eres un X-Men. Bueno, aquí más o menos a mí me pasó eso y es un shock mental que sinceramente les había yo querido aplazar lo más posible, pero pues ya no es posible porque cuando nuestra salvación es lo que está en juego, pues ya no es posible. Entonces, Cae en tu responsabilidad iluminar. pues sí, la verdad me da muchísima pena. Sinceramente, espero que no se escandalicen. Escandalizar es cuando uno pone un obstáculo para que la otra persona pueda creer. Y sinceramente yo no quiero ser eso, no quiero ser un obstáculo, no los quiero escandalizar, pero ya no puedo, pues, seguir no diciéndoselos, ¿no? Obviamente eso cada vez está peor y no les estoy diciendo lo peor, 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 pero pues ni modo, hoy tenemos que empezar. En la Biblia, estas personas para que les quede bien su juego. Entonces, en lugar de decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el verbo, es el hágase, pues van a tratar siempre de mostrarlo de la menor manera posible, no la mejor, la menor manera posible. Esta, ¿se acuerdan? Y entonces de plano van a tener el descaro de eliminar de la Biblia
partes importantísimas en donde vamos a ver justo eso, que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios que se hace carne, al cual se le debe toda la adoración. Y es de las Biblias, de todas las Biblias. Entonces uno tiene que empezar a buscar una Biblia que haya sido traducida antes, ¿no? Antes, porque las Biblias de ahora todas ya están así, eliminadas. Yo empecé estudiando esto pensando que habían sido los protestantes, pero ya me di cuenta que quienes lo proponen son católicos. Estamos en... Pueden quitar esos versículos. Sí, en las sociedades, en la sociedad bíblica se llaman, ajá, son los que proponen quitar esos versículos. Les había dicho que Lutero es un gran hereje, es el que empieza la reforma en la iglesia. Lo que él hace es como una manera muy especial de ver la religión, ¿no? Así totalmente de rondana, y él va a decir que hay tantas cosas equivocadas. Algunas de ellas son parte de la misa. Entonces, el Concilio de Trento de lo que se va a encargar es de ir contestando esos errores que está planteando y de ahí va a salir un catecismo, que es el Catecismo de Trento. Entonces, ahí están las verdades contenidas y es muy importante esto porque la figura de la Iglesia que está encargada de proteger la fe, que es justamente la revelación que nos viene de Dios, es el Papa. El Papa es el que debe de encargarse de mantener, de custodiar, ¿no? De guardar bajo llave, pero al mismo tiempo que está bajo llave, que eso mismo se pueda vivir en la vida de la iglesia, el depósito de la fe. Entonces eso no debe de cambiarse porque no es palabra de quien sea, sino es palabra de Dios. Es lo que el verbo que se hizo carne, el hágase, por el cual fueron hechas todas las cosas, nos reveló. Entonces yo no lo cambio porque yo creo en él, yo le creo. Entonces vamos a ver cómo en el progresismo lo que van a hacer es esto de la ventana de Overton. Digamos que en la ventana de Overton tú tienes aquí de este lado a los súper conservadores y de este lado a los súper progresistas. Y evidentemente los progresistas lo que quieren es que esto vaya caminando, ¿ok? Entonces, si nos ponemos aquí, digamos, en el origen, aquí está, digamos, la revelación, ¿no? Lo que Jesús nos viene a decir de parte de Dios. Y los conservadores lo que quieren, pues, es conservarlo, ¿no? Tal cual, o sea, que esto no se mueva, que esto se quede tal cual. Pero los progresistas lo que quieren es irlo moviendo. Entonces, con estos pretextos de que la evolución se tiene que dar también en la religión, esto que le llaman el desarrollo teológico, entonces lo que buscan ellos es ir moviendo esto. Por eso vamos a ver, por ejemplo, Francisco va a decir, cuando se presenta una persona gay, le va a decir, yo, ¿quién soy para juzgarte? ¿No? Y entonces con esas cosas, aunque él no ha dado una definición formal, ni ha dado un discurso, ni ha hecho una encíclica, de todos modos está haciendo que esto se mueva, ¿no? Entonces, fíjate, yo me empiezo a hacer más papista que el Papa, dicen, ¿no? O sea, yo que quiero creerle a Jesús y hacer todo como él me lo dice, empiezo a ser más exagerada que el mismo Papa, que el mismo obispo, que el mismo sacerdote, porque él se ha movido hacia acá, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que a partir de, vamos a dejarlo así general, ¿no? Rápido, 1900, el modernismo empieza a infiltrarse en la iglesia y el Papa Pío X va a hacer una encíclica que es justo lo que les estoy tratando de explicar, porque son conceptos muy elevados, que se llama Pacendi Divinis Gregis. De lo que se trata es de que tú puedas ver algo que ya está institucionalizado. Es como un monstruo al que tú ya te has acostumbrado a ver siempre y entonces ya no lo notas porque siempre está. De lo que se trata esta sesión en particular es de que tú puedas ver al monstruo para que cuando voltees en algún lado puedas identificarlo y decir, mira, ahí está el monstruo, ¿no? Entonces, que la próxima vez que vayas a la iglesia católica de tu parroquia, puedas decir, sí hay o no hay modernismo. O sea, ¿hay monstruo o no hay monstruo? ¿Se han movido o no se han movido? Porque el problema que tenemos es muy grave
dado el Apocalipsis. Si el Apocalipsis no existiera, la verdad es que el problema no sería tan grave. Pero dado que el Apocalipsis existe, la salvación se reduce a aquellos que se quedaron aquí, que son conservadores, conservadores, conservadores. Voy a volverte a presentar para que veas cuáles son las partes de la Biblia que eliminaron y que esas son, o sea, esa es tu Biblia, o sea, literal. De hecho, yo les había propuesto que buscaran un sitio que se llamaba Biblia Total, pero no sirve tampoco porque también es protestante, entonces ni modo, o sea, la verdad vas a tener que conseguirte una Biblia, o sea, esta Biblia tal cual en papel. Ahorita te enseño Pero porque... di Torres Amat. Ajá, es la Biblia Torres Amat. Entonces, Juan 6:47, te lo acabo de mostrar, ¿te acuerdas? Te dije, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué crees? En las Biblias que tú tienes, que es esto de Nueva Versión Internacional, NBI, ciertamente les aseguro que el que cree en qué, el que cree, tiene vida eterna. Y vas a oír muchísimo en estas nuevas maneras de dar homilía que tienen, que se van a referir al Espíritu. Y pocas veces van a decir Espíritu Santo. Y no es casualidad. Esto es muy importante porque sí importa en quién tienes tu fe. Si la tienes en Jesús, el Hijo de Dios, o si la tienes en el Dios que te hiciste a tu medida. Entonces, no es lo mismo el que cree que el que cree en Jesús, en el verbo por el cual han sido hechas todas las cosas. Luego, han eliminado muchos, pero como no me da tiempo aquí, pues solo te puse así como los más, bueno, los que venían más al caso en esta sesión. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, te pido, si puedes, que saques tu Biblia y busques Primera de Juan 5:7. No es el Evangelio, son las cartas. Después de Hechos de los Apóstoles vienen las cartas. Ahí después de Hebreos, ¿no? Busca Primera de Juan. Y entonces vas a ver qué dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. A ver, entonces fíjate qué barbaridad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Esto es una cosa judicial, ¿no? En un juicio, pero bueno, eso no importa. Te está diciendo que en el cielo están el Padre, el Verbo, o sea, la palabra por la cual han sido hechas todas las cosas, y el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Este es uno o la cita, o sea, es la cita, así, ¿no? Por la cual la Santísima Trinidad, tú te queda más que claro que son tres personas y un solo Dios, ¿no? Bueno, aquí en tu Biblia vas a encontrar que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu y el agua y la sangre. Y tú te quedas con cara de, ¿what? ¿No? O sea, de cuando Jesús le pusieron la lanzada y entonces salió el agua y la sangre. Y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. O sea, el sentido no tiene nada que ver. Y luego además si lo lees en griego, pues resulta muy extraña la redacción. O sea, está totalmente mutilada porque hazte cuenta que es como si dijeras, estaban tu hermana, tu prima y tu amiga, y los tres confirman una cosa. Entonces, por lo menos deben de ser las tres, ¿no? No, o sea, está cambiado, o sea, ni hay caso, ¿no? Y es súper importante porque lo que vamos a ver que eliminan son siempre, como en esta cita, la parte en donde se ve que Jesús es Dios. Me quiero ir aquí a la Biblia para que la veas. No sé si pudiste abrir la tuya y darte cuenta. ¿Dónde está el 7? Sí se ve como a la derecha, arriba. Aquí, pero el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Aquí. Bueno, ya, pues sí, ¿no? Ya. Ya checamos la Biblia. Y sí, es cierto. O sea, estos dos capítulos de la primera de Juan y Juan 6, tiene la nueva versión, al menos esta que tenemos. Sí, y son todas las Biblias que han sido impresas después del Vaticano II, por si se preguntaban, ¿a partir de cuándo empiezan estos cambios?
Pues ahí es el Vaticano II. ¿Qué Ajá. es encíclica? Es un documento que hace el Papa para dar a conocer a toda la iglesia o alguna parte de la iglesia. O sea, por ejemplo, hay unas que están dedicadas solo a los obispos, o a los obispos y los sacerdotes y las monjas, o así, ¿no? Entonces les quiere dar un mensaje especial para que una parte específica del mensaje de Jesús se lleve a cabo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta encíclica que hace el Papa Pío X la hace, la hace para todos y la hace porque ya llevaba, me parece que 4 o 5 años como papa, él se empieza a dar cuenta de que ya el modernismo se infiltró en la iglesia, les ha querido llamar la atención a los padres modernistas y sin embargo, aunque dicen que se van a corregir, no se corrigen y siguen con una actitud todavía más orgullosa y soberbia. Entonces él lo que dice es, bueno, lo único que me queda por hacer, ya que están ahí ya infiltrados, o sea, se han metido a los seminarios. Cuando se meten a los seminarios es muy malo porque son los maestros que les van a enseñar a los alumnos que van a ser los futuros sacerdotes. Entonces, cuando tú ya les enseñas con esta visión de Rondana, ¿no? De que Jesús es así de pequeño, entonces, pues vas a tener un mal muy extendido. Entonces, lo que dice el Papa es, lo primero que tengo que hacer es que ustedes estén advertidos de cómo el modernismo se ha infiltrado y que ustedes lo puedan reconocer para que no caigan en él. ¿Y por qué es importante que lo reconozcamos? Van a ver ustedes qué me dicen, ¿por qué creen? Para no desviarnos a nuestra fe, no caer en este relativismo de que depende, no es tan malo. Si identificamos, no nos desviamos en nuestra fe, no nos desviamos en la realidad, en la verdad también, ¿no? Porque hay una verdad, no hay muchas verdades. Sí, y acuérdense que el que cree en mí tiene vida eterna, o sea que el que no cree en mí también tenemos un problema muy grave porque ellos, los que están así, nos van a acusar a nosotros de ser intolerantes, de ser groseros, de tratar muy mal, ¿no? A los que no piensan como nosotros. Y ellos nos van a empezar a tachar de crímenes de odio, ¿no? Ese es como el lenguaje que se está usando. Está en todas partes. Y cuando ustedes se vayan dando cuenta, o sea, yo no les quiero obligar a nada, ¿no? Yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta, pero cuando se vayan dando cuenta, es súper fuerte. O sea, yo sí he vivido un duelo, se murió mi papá, o sea, ha sido como un duelo en todas las áreas de mi vida, ¿no? Y ahora sí es como un duelo porque, o sea, no, ni qué les cuento, ¿no? Con todas las horas de estudio, de trabajo, de dinero, de esfuerzo que le hemos metido, ¿no? A esta iglesia postconciliar. O sea, yo me he aprendido documentos tal cual, ¿no? Así, y que de repente descubras que ahí estaba el monstruo del modernismo y ni siquiera lo habías visto. Dices, no, o sea, bueno, no sé qué palabra usar para no usarla. No es posible. Sí, es fuertísimo, la verdad es fuertísimo. Entonces, yo por eso no, o sea, sí, como que tenía yo miedo de darles esta sesión porque no sé hasta qué punto retiembla en sus centros su tierra, ¿no? La mía retembló brutalmente, ¿no? Y sí, o sea, hay muchísimas dudas que te empiezan a surgir, ¿no? De cómo si Dios es tan bueno, ¿por qué me permitió estar aquí y no me dijo antes, ¿no? Y así. Sí me gustaría ayudarles un poco en ese proceso, si es que ya lo están viviendo, igual y todavía ni se han dado cuenta, ¿no? No han tenido un duelo todavía, entonces no se los voy yo a anticipar, ¿no? Nada más es que si tienen unas dudas tremendas de fe, no se vayan y... Y si existe la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, y si existe la verdad única revelada, y creo que ustedes conocen a Jesús, ¿no? Entonces, en esa fe, en esa paz, en esa confianza caminamos y que no haya confusión. La confusión viene justo, ¿no? Es justo lo que se busca en estos momentos, ¿no? Es justo lo que buscan, que nosotros estemos confundidos, que no podamos encontrar a Jesús verdadero y no tengamos una relación de plena confianza en Él, ¿no? Entonces, que eso no les vaya a pasar, ¿no? Esto no lo hizo Jesús, esto lo hacen las personas que son muy malas
y además no son cosas como coincidencias, no fue de, ay, mira qué raro, pobres, ¿no? Sino Ya. es un plan muy, muy, muy premeditado, que les llevó siglos, ¿no? Poderlo implementar. Y ya sé que suena súper conspiracionista, ¿no? Yo tenía muchísimas dudas porque, o sea, digamos que yo con mis hijos tengo, o sea, sí es muy difícil, o sea, se van haciendo muy críticos y, y entonces sí vas viendo que hay como pues sí, o sea, mejor me alejo, mejor me alejo, mejor me alejo, pero tanto alejarse que pues que se pone muy difícil, ¿no? Mira, esto está súper contaminado, entonces la gente verdaderamente está toda confundida, toda indecisa, no saben para dónde caminar, no tienen fe, se sienten solos, están angustiados, ¿no? O sea, se dicen católicos y viven unas cosas que ni siquiera te las tengo que platicar, o sea, seguro las has visto, ¿no? O sea, no hay que, nada. Entonces, no hay una experiencia viva del amor, ¿no? En donde yo quiero dar mi vida y darla por amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, te diría, desde mi punto de vista, híjole, es bien difícil, te voy a decir lo que nos dijo el obispo, ¿no? Un obispo muy conservador, el más conservador, que es el único que me quiso dar dirección espiritual en estos años. Y entonces me dijo, dale gracias a Dios de que tus hijos han sido preservados del error. No tienes idea de lo que eso vale. Y cuando se los dije a mis hijos me dijeron, ay, claro, mamá, o sea, por supuesto. Entonces, yo estoy muy preocupada, ¿no? Así de que, ay, no, que ya no es amiga Erika de no sé quién y ya no, quién sabe qué, y ya no los juntaron para la fiesta de no sé cuál, ¿no? Y a ellos les vale, ¿no? Entonces, la verdad, pues gloria a Dios de que nuestros hijos sean preservados del error, ¿no? Yo creo que en la vida eterna eso es lo que va a contar. Y cuando vamos a entrarle al apocalipsis, cuando le entramos al apocalipsis vas a ver el rigor, o sea, el rigor, así, neta, el rigor que se pone a los que van a entrar en el reino de Dios. O sea, esto es nada comparado con lo que Jesús nos va a pedir, ¿no? Entonces, si nosotros vamos soltando ¿no? Así, ay, bueno, pues total, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Las monjas me decían, es que descansa porque te vas a enfermar. Y yo le decía, es que yo no puedo descansar mientras yo pueda seguir trabajando, porque para eso vine, ¿no? Para dar la vida por los demás. Y me decían, no, ya no trabajes, ¿no? Es más barato un cuarto de hotel. Sí, eso me dijo un monseñor. Me dice, es más barato un cuarto de hotel que un cuarto de hospital. Tómalo en cuenta, ¿no? Esos eran sus consejos espirituales. Entonces, de lo que se trata es de que podamos llegar al cielo, de que podamos tener esa conciencia totalmente limpia para poder ver a Dios. Y yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado, o sea, y no con esta experiencia de esta rondana, ¿no? De, ay, sí, la experiencia mía, ¿no? Sino en ese sentido de, yo he sentido la verdadera paz, o sea, la que da, esa paz que da cuando se muere tu papá y tú tienes paz, ¿no? Verdaderamente la tienes, o sea, y nadie te la cuenta, es más, todos te la cuestionan, ¿no? Lo que está en juego es brutal. Y nuestra salvación eterna, o sea, ni siquiera es para que no te dé la panza, ¿no? O sea, es brutal. Sí, está muy fuerte. La verdad es que, híjole, no sé si me da pena porque, mira, lo pensé no sabes cuántas veces, ¿no? Les estuve platicando a mis hijos esta clase como 8 veces. Así de, a ver, ¿cómo le hacemos, no? Para que fuera lo más accesible, o sea, porque los conceptos además los tratan de hacer súper, 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 súper complicados para que nadie entienda, ¿no? Entonces, si te pones así a leer a Hegel, agarras así el libro así tal cual y buscas Hegel, dices, Madre Santa, ¿qué dijo este cuate? ¿No? Y es justo de lo que se trata, ¿no? De que sea tan complejo que no puedas entenderlo, pero al mismo tiempo las ideas vas viendo como si pasan, ¿no? Se van permeando como el agua, ¿no? Así que se empieza a escurrir y va filtrándose, así vas viendo cómo estas ideas sí se van filtrando. Entonces, lo que quería yo con esta sesión era pues hacerlos conscientes de la infiltración, ¿no? De que puedan ver al monstruo en muchas partes, o sea, está en muchas, muchas, muchas partes.
Y no nada más es en la iglesia, es en todo. O sea, desgraciadamente es también en la iglesia, ¿no? Pero pues lo vas a ver en los videos, en las canciones, en las películas, en los libros de la SEP, en fin, o sea, en todas partes. Yo lo que quisiera es que ustedes asimilen esta sesión. Yo sufrí mucho, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es ahorrarles un poco el sufrimiento si se puede. En este sentido de todas las dudas que van a ir surgiendo, ¿no? De, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Y todas van a encontrar respuesta en el Apocalipsis. Entonces, pues Dios así lo permite, ¿no? Porque el sufrimiento y el dolor para nosotros los católicos tiene un poder redentor que le da Cristo. Entonces, nosotros no huimos del sufrimiento y del dolor como hacen las rondanas, ¿no? Que lo que quieren es adecuar todo para su propia comodidad, sino que nosotros le vamos a dar un sentido de oportunidad, de poderle ofrecer a Jesús todo lo que no nos gusta, todo lo que nos duele, para demostrarle que lo amamos más a Él que a nosotros mismos. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, todas estas dudas, todo lo que vaya surgiendo en tu corazón de desilusión, de frustración, de, no sé, cualquier cosa que sufras, no la dejes ahí nada más, sino ofrécesela a Jesús y pídele al Espíritu Santo que te permita guiarte hacia la verdad completa. Y una cosa que nos distingue de todos los demás es que si tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida, tenemos la paz. Entonces, que tus dudas no sean tan fuertes como para que te quiten a Jesús del centro, ¿no? No lo permitas. O sea, jamás dudes de Jesús, duda de todo, pero no de Jesús no dudes, ¿no? Al manténlo siempre en el centro porque Él es el que te da la paz, ¿va? Literal, sí, una palabra que se llevan en el corazón. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una palabra que se llevan en el corazón y una experiencia modernista? La experiencia es temporal y la palabra del corazón es permanente. Y es Jesús que ha hablado a mí, ¿no? Que yo me relaciono con este Jesús único, Hijo de Dios, ¿va? Sale, entonces, ¿quién me la comparte? Amor, Gracias, Señor. amor, Gracias, Señor. Esperanza. Gracias, Señor. Amor. Gracias, Señor. Fe. Gracias, Señor. Va, entonces, lo que les voy a pedir que hagamos esta semana, bueno, ¿qué les gustaría hacer esta semana? poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Perfecto, ¿va? A ver, ¿cómo le vamos a hacer para notar que ya se nos fue del centro? No tenemos la paz. Exacto. Entonces, si por algo percibes que no tienes la paz, ¿no? Sí lo vas a percibir, pero no eres una rondana, ¿ok? Entonces tú sientes que no tienes paz, pero en lugar de quedarte con tus propias sensaciones, vas a pedirle a Jesús que vuelva a ser el centro. ¿Y cómo le hacemos para que Él sea el centro? Creer en Él, tener toda nuestra fe en Él. Ajá. Y negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo, ¿va? O sea, no es difícil, la verdad es que la razón nos da, ahora sí que nos da la razón. Entonces, también yo le agradezco a Dios eso, que me hizo estudiar matemáticas aplicadas y que el material es súper conservador, porque como todo está sacado de la Biblia, entonces eso también me ha ayudado muchísimo para entender las cosas así, con los engranes y las rondanas, ¿no? Para tratar de entender a estos modernistas. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa fea, lo que sea, pues ahí me escriben, ¿va? Sale. Entonces nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo grande y gracias. Igualmente. Y gracias por todos estos años juntos también. Gracias. Igualmente. Gracias, Erika. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.